ambos. Muchas gracias. Un placer. Los cuadernos de las coimas. Diego Cabos, lo tuviste en los primeros 20 minutos del programa hablando, ¿no?, de lo que es la causa que cambia la historia de la democracia. 2 minutos de informe, mirá. Gracias, Sucho. Se ha verificado también la presencia en la sala de videoconferencias de Cristina Elizabeth Fernández junto a su letrado Carlos Beraldi. Es deber del tribunal velar porque esta lectura se haga en presencia de los mismos. Se encuentra suficientemente acreditado que Cristina Elizabeth Fernández intervino en carácter de coautora en la recepción de sumas de dinero que se hallarían cercanas al $1.000.000 que Carlos Guillermo Enrique Wagner entregó a Roberto Barata. Y numerosos relatos, incluso de los pilotos, de que los aviones, digamos, se cargaba el equipaje, pero los bolsos de Muñoz iban arriba en la cabina y Muñoz iba, por ejemplo, en el fondo, sentado, digamos, alrededor de todos los bolsos con las piernas arriba. Para nosotros Cristina es inocente, va a seguir siendo inocente, más allá de que 2 o 3 delincuentes confirmen el plan que tienen desde el día 1. Bueno, ¿cómo estás llevando, Diego, este momento que es un momento que todo el mundo te aplaude, pero por otro lado la procesión va por dentro? No todo el mundo. No los que están ahí en las ventanitas. Hay bastantes beligerantes que no. No, bueno, es difícil, ¿viste? No es un momento sencillo porque la exposición extrema me corre también del eje, ¿viste? O sea, yo no me quedé con este tema durante todos estos años, escribí, seguí trabajando y la exposición extrema como que me corre un poco y no es sencillo. Tampoco puedo mirar este caso con la óptica mía, digamos, personal solamente, digamos. También la tengo que mirar con la óptica objetiva y periodística. Entonces, a veces es confuso. Cuando tomás dimensión de lo que está pasando, ¿no? El otro día, todos los principales medios del mundo hablaban de la causa, todos los principales diarios del mundo te citaban como referente en esta investigación. ¿Qué te genera eso? ¿Te genera como un nerviosismo, te genera más humildad, te genera ver que lo que viene va a ser difícil por lo extenso? No, nerviosismo no, porque, o sea, para mí esto es como, bueno, el punto final sería, ¿no? En algún punto ya no hay mucho más que podamos hacer nosotros, ya hay una cuestión absolutamente judicial. En este tiempo, es verdad que hubo momentos donde la causa tenía como fuertes embates y estaba como en valles informativos, algo hablábamos hoy, entonces había que ponerle el cuerpo, contar un poco, incluso cuando a mucha gente le había dejado de interesar. No te olvides que esta causa dejó de interesar al año, cuando Alberto Fernández, justamente un año después, en agosto del 2019, un año después de que la publicamos, la Argentina le daba el 57% de los votos a Alberto Fernández, que básicamente ese esquema estaba casi plebiscitándose un año después. Entonces le dejó de interesar muy rápido a la Argentina. Y entonces, bueno, sí, hubo muchos tiempos donde era hablar contra la pared o escribir para tratar de tener vivo la memoria porque veíamos, porque yo veía, porque lo hablábamos nosotros, había fuertes embates y demás. Ahora, bueno, es un proceso judicial, ¿no? Es como que yo soy un testigo más de todos los 400 que va a haber, tendré que ir cuando me citen de testigo y no tengo más nada que hacer. Será la justicia la que pueda probar o no, o pueda tener las pruebas suficientes para condenar o no a los procesados. Yo particularmente estoy tranquilo porque lo que nosotros dijimos, que había un sistema de recaudación, fue probado. Está más que comprobado. Más que comprobado, Sí, digamos. sí. Lo demás ya es una cuestión institucional. Si la Argentina o no generó, digamos, instituciones como para juzgar al poder, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Mira, Barata, en el marco del juicio, esto es lo que ocurría durante esta semana, donde
volvió a estar el foco, como bien dice Diego, en la causa de los cuadernos de las coimas, la mayor causa de corrupción desde la vuelta de la democracia. Mirá. Roberto Barata trabajó de taxista y un día entró a un bar donde estaba Kirchner. Y después empezó a entrar varias veces al bar y estaba Kirchner antes de ser presidente, y un día pidió trabajo y le dieron. Y terminó siendo el número 2 del Ministerio de Planificación. Manejó de todo. La energía, gran parte del presupuesto que pasaba por el Ministerio de Planificación. Por los delitos de defraudación a la administración pública y manejos fraudulentos. La cuenta de la detención pasada la media tarde de Roberto Barata, la mano derecha de Julio Devido. El ex subsecretario de Función y Control fue llevado al penal de Marcos Paz. Ese día mi vecino me llama y me dice que su amigo, un tal Centeno, a quien yo no conocía, le había dado una caja y que la caja tenía una cantidad de documentos y que le había dado esa caja porque tenía temor de que a partir de la detención de Barata, que el juez lo pudiera allanar su casa. Entonces que prefería sacarla, ¿no? Sacarla de ahí. Su amigo le había dicho a él, acá está todo, si alguna vez a mí me pasa algo, usa esto porque acá está todo, ¿no? Este es el documental que reestrenamos, lo podés ver en lanación.com, lo podés ver también en YouTube, en el canal de La Nación, con la historia de la causa. Pasaron muchos años, ¿no, Diego? Y ahora ves, te voy a mostrar algunas imágenes, como por ejemplo, allá lejos y hace tiempo, con Pancho Olivera, escribieron un libro cuando Julio Devido era el hombre más temido de la Argentina. Y ahora lo veíamos en el juicio, estaba comiéndose algo. Estaba picando, sí, Estaba ¿no? picando algo. Sí, la verdad que digamos, todo este tiempo es como un ejercicio de memoria también para mí, ¿no? Porque hay cantidad de cosas que sucedieron. Bueno, este documental fue como muy intenso, todo lo que fue grabarlo, hacer ahí mismo todo como una suerte así como de historia, de reproducirla, tratar de que se entienda. Había muchas dudas. Porque la sociedad tenía dudas sobre el proceso, porque había partes que todavía no se conocían o que se fueron conociendo con el tiempo. Entonces, todo fue un ejercicio como difícil, ¿no? de memoria, y ahora lo sigue siendo. Verlos ahora acusados a todos es raro, ¿viste? Porque en algún punto nosotros periodistas, cuando decidís ir para adelante y dar un paso más y más y más y más, hay una cierta inconsciencia, no somos del todo conscientes, y quizás está bueno porque eso nos permite... Te da más libertad. Claro, digamos, tener como más herramientas, o por así decirlo, más direcciones para elegir, ¿no? Hay siempre un dejo de inconsciencia. Yo siempre digo lo mismo, cuando vos estás ahí llegando a una información y demás, hay siempre un punto de inconsciencia. Yo te diría que todas las semanas me junto con gente que no conozco en búsqueda de algún dato que pueda ser una buena historia, y nunca sabes quién es el otro, ¿viste? Bueno, haces un ejercicio como te diría, de confianza, y vas, pero en el fondo también hay algo de inconsciencia. Yo pocas veces pensé de que finalmente iba a suceder esto, no porque no tenía confianza en lo que teníamos, en lo que era nuestra investigación, sino porque es imposible que en la Argentina no analices la historia judicial reciente con la corrupción, ¿no? Y entonces, bueno, debías ponerle un poco de freno al optimismo. En el fondo yo soy un optimista y creo en las instituciones, si no, no hubiera ido a hacer la denuncia. Pero también es verdad que cuando transcurre el tiempo y pareciera que todo está quieto, bueno, a veces te gana el pesimismo, ¿no? Y hay que volver, digamos, a reinstalar la actualización del optimismo, ¿no? Bueno, ahí hay un punto, Diego, que tiene que ver también con los que tratan de negar la realidad, ¿no? Primero,
te trataron de descalificar diciendo que eran fotocopias, algo que era totalmente mentira. Después hasta los peritos judiciales ratificaron que eran cuadernos, lo cual para la causa tampoco era la relevancia porque los hechos ya habían sido confirmados, los empresarios ya habían dicho que habían pagado esas coimas, el camino ya había sido reconstruido, pero bueno, siempre hay como un perfil de Sí. la Argentina muy menor, de Sí. feligresía, que dice, bueno, la culpa la tiene el otro y la corrupción estaba ahí. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque la gran parte de la narración de la corrupción no fue periodística, en este caso, ¿no? Exacto. Judicial. Claro, fue judicial y fue hecha por los propios protagonistas. Entonces, la verdad que pareciera mentira esa cosa dogmática con la que muchos miran, no esta causa, sino prácticamente todo. Toda digamos, la Argentina no cree en los hechos muchas veces, ¿no? Es como te digo, bueno, esto es un dogma, yo no lo discuto. No, pero pará, no, acá, viste, no sé, en este territorio de análisis no voy a entrar. Y eso es muy impresionante, porque en esta causa, como te digo, nosotros fuimos absolutamente cautos en lo que íbamos publicando, porque nosotros sabíamos todo lo que había dicho Centeno, lo que estaba escrito, quiénes eran los involucrados. Sin embargo, nunca dimos un nombre sin que la justicia mueva ante su ficha. No, jamás nos adelantamos, jamás dijimos la lista, los que vienen son estos, nunca. Siempre fuimos por detrás. Y muchas veces reproduciendo lo que ellos decían en sede judicial. Y ahora yo entiendo, porque yo entiendo la cobardía de muchos. La verdad que la entiendo, y especialmente los empresarios, que ahora se arrepienten de haberse arrepentido. Pero la verdad es que fueron aconsejados por los estudios más importantes de la Argentina. Algunos incluso importaron abogados. La frase, se arrepienten de haberse arrepentido. Veamos el fragmento del documental que dura 1 minuto donde revela, Diego, todo lo que fue la trama de los empresarios, ¿no? Empresarios que, como bien plantea, fueron ellos a declarar, dieron los detalles y a partir de eso la causa fue tomando el volumen que hoy tiene la justicia. Mirá. Tiene un perfecto detalle o un muy claro detalle de esos viajes donde iban a buscar dinero a algún lugar y después de cómo lo entregaban en algún otro lugar, ¿no? Y esos lugares son básicamente 3. La Quinta de Olivos, el departamento de los Kirchner en Juncal y Uruguay, en Recoleta, y la jefatura de gabinete, o los autos de la jefatura de gabinete, ¿no? Y todo me sonaba relativamente cercano porque yo conocía a gran parte de los involucrados de ahí, prácticamente casi todos los conocía personalmente, ¿no? Especialmente a los empresarios que pagaban. Entonces no podía creer el nivel de detalle. Ahí estaba el detalle. Y mirá lo de los empresarios, ¿eh? Profundicemos un poco en esto porque de golpe se dio ese raíz donde se vieron expuestos. ¿Cómo se vieron expuestos? De la siguiente manera. Más o menos nosotros hicimos un listado de alrededor de 70 personas que estaban mencionadas de una manera u otra, ¿no? Los principales empresarios básicamente eran los jefes de la obra pública en Argentina, ¿no? Ahí había gente de empresas muy cercanas al kirchnerismo y otras muy cercanas al poder, que en ese momento era el kirchnerismo, pero que seguían cercanas al poder incluso cuando todo esto sucedió el año pasado. Básicamente era ese núcleo de contratistas conectados que además seguía activo, ¿no? Después del kirchnerismo. No es que solamente estuvieron activos entonces, ¿no? O sea, era básicamente ir a un poder establecido, no solamente a 3 o 4 que habían hecho negocio con los Kirchner. Diego, un dato que por ahí poca gente conoce, de ese momento de la causa hoy, cambiaron todas las cúpulas empresarias. Sí. Cambiaron. Bueno, la Cámara de la Construcción fue muy impresionante el fenómeno que vivió, porque inmediatamente empezó por con una renovación. Pero, ¿qué sucede? Cuando Alberto Fernández gana y Cristina vuelve al poder, se revirtió un poco ese fenómeno, ¿no? De una renovación muy grande, porque nadie quería quedar mal con la ahora de vuelta jefa. Cuando volvió, ¿no?, al poder, cuando cambió vuelve al poder, el viento del poder. El 19, a fines de 2019, el poder vuelve a Cristina.
Y Cristina, ¿quién de todos estos empresarios que convengamos que no andan de capa como Superman, no son el paladín de la, te diría, de la voz pública, ¿no? Siempre en general son muy cuidados, muy bajo perfil, tienen mucho temor de que les apunten a sus compañías con el poder regulatorio del Estado, en fin. Entonces eso empieza a revertirse, ¿no? Y quedan como en un lugar más quieto. Pero, por ejemplo, no te olvides que la UIA en algún momento estuvo manejada por Juan Carlos Lascurain, que está procesado, ya tiene una condena por corrupción y también quedó procesado en esta y obviamente nunca más volvió a la cúpula empresarial. Wagner no apareció nunca más apareció en público, nunca más. Y era Carlos Wagner, presidente de la Cámara de Construcción entonces, era un, te diría, asiduo, ¿no? Debe haber tenido callos de aplaudir cuánto acto había en la Casa Rosada, porque era un asiduo invitado a esos famosos actos que hacía el gobierno muchas veces para anunciar obras, después para inaugurar, después para, bueno, esas 6 o 7 veces que se anunciaba el mismo proyecto. Wagner estaba en todas, no apareció nunca más. Aldo Royo no apareció nunca más. Romero no apareció, no aparecía antes, no apareció después. El mismo Ferreira, ¿te acordás de Gerardo Ferreira? El hombre de electroingeniería también bajó bastante el perfil. Bueno, en esta causa hay un Pescarmona, no apareció nunca más, prácticamente. Mirá, perdió la compañía. Y hay un momento, sí, perdió la compañía, pero acá hay que decirlo también por su propia declaración, por los hechos, no por no, esto es una consecuencia de lo que ocurrió después de lo que había pasado antes, que se destapa con la investigación de Diego. Mirá este momento que fue clave en la historia, que es el de la detención. El momento de la detención, veámoslo para traer un poco de contexto. Mirá. A nuestro móvil con un mega operativo que incluyó 11 detenciones, entre ellos exfuncionarios y también empresarios. A Oscar Centeno lo detuvieron el 31 de julio de 2018. En la justicia declaró que él fue el que escribió los cuadernos y que todo lo que decían era verdad. En ese momento a mí me era imposible imaginar hasta dónde iban a llegar las consecuencias del caso. Esto fue el momento de la primicia y hay que decirlo también, fue un cambio no solo por la investigación, sino culturalmente, es algo por ahí muy de color, pero es la primera vez que La Nación, en su momento en 150 años, da una primicia en digital, antes que en el diario papel, que fue otro cambio de transformación. La noche anterior discutimos mucho sobre si dar o no lo que suponíamos que iba a pasar el día posterior, porque no lo sabíamos. No sabíamos, pero teníamos muchos indicios de que íbamos a amanecer con esta noticia y en la redacción discutimos mucho respecto de si darlo o no y finalmente decidimos no darlo. Y ahí también, digamos, se jugó un poco, por así decirlo, nuestro instinto, ¿no? Fuimos contrafácticos de nuestro propio instinto, que queremos publicar y publicar, ¿no? Bueno, yo hoy, los otros días le agradecía en privado y públicamente a Diego, porque también profesionalmente para todos los que hacemos La Nación, pocas veces hay una posibilidad de tener una investigación de este tipo, ¿no? Con tanto tiempo de trabajo, hay que decir también y nombrar al equipo de Diego, a Candela Ini y a Santiago Nasra, que trabajaron con él mucho tiempo en privado, ¿no? Pero déjame que te haga una pregunta yo, porque también soy periodista. ¿Y vos cuando yo te conté qué sentiste aquella primera vez? Es un momento de esos que se frena el tiempo, ¿no? Me acuerdo, y esto les cuento, llovía a cántaros en la ciudad de Buenos Aires, en Vicente López, donde estamos. Diego llega, cierra la puerta, pero esto es habitual en Diego porque siempre está investigando, siempre busca, y el que busca encuentra, a veces encuentra más, y pone los cuadernos acá y dice, estos son los cuadernos. Mirá lo que hay. Yo no entendía nada. Y no, ¿qué es esto? Era muy difícil de Y me dice, esta puede llegar a ser la investigación más grande de mi carrera, y por ahí es la primera de grandes investigaciones que seguramente van a suceder. Y lo que sentimos ahí fue la adrenalina propia del periodismo, ¿no? De ir para adelante. La sensación, el otro día Candela en una entrevista lo recordaba, que cuando yo la llamé, ella también me dijo, ¿y qué es esto? Y yo le dije, mira, esto puede ser todo o nada.
¿no? Porque puede ser todo si logramos probar o puede ser nada, puede ser, digamos, la imaginación de un chofer, lo tenemos que trabajar, ¿no? Y me acuerdo que ella me recordaba eso, yo ya ni me acordaba que le había dicho así, esto puede ser todo o nada, y esa es la sensación, ¿no?, que teníamos en ese momento, así que podía ser una gran investigación o que nos podíamos quedar en el camino, eso es lo que teníamos que ver, incluso ir definiendo con los días qué íbamos a ir haciendo, ¿no? Lo que sí tuvimos en claro de entrada es que no íbamos a publicar nada sin chequear, y eso sí fue una decisión que tomamos inmediatamente y muy a conciencia, ¿no? Chequearon punto por punto, no hablaban por teléfono, siguieron todo en detalle, y esto es lo que acontecía después. Mirá lo que pasaba con quienes tenían o no miedo a la justicia. El primero que se arrepintió fue Juan Carlos de Goicoechea, y ahí empiezan una cantidad de empresarios, algunos detenidos y otros que estaban por ser detenidos, que lo primero que hacen es ir y arrepentirse. ¿Por qué se arrepienten, no? Que es por ahí una pregunta. Yo creo que en ese momento, por primera vez, los empresarios argentinos, que tienen muchísima capacidad para detectar dónde está la impunidad, consideraron que esa vez le tenían miedo a la justicia, ¿no? Históricamente los empresarios no le tuvieron miedo a la justicia porque arreglaban todo con influencias o dinero. Lo que vino después es el miedo a la justicia. Y en ese momento ellos actuaban, yo creo que muy impulsados por el miedo, no sé si tanto por el arrepentimiento. Bueno, eso fue el otro tsunami. Digo, cuando lees ahora que el juicio puede extenderse por tanto tiempo, ¿no? Esto que publicábamos hoy, que firmaba Hernán Capielo, ¿qué te genera eso? Bueno, me parece una oportunidad perdida, ¿no? Porque el prestigio de la justicia, que lo debe recuperar, digamos, irremediablemente para una vida institucional sana, se construye en varias cosas. No solamente con una sentencia final que puede llegar en algún momento, sino también con pequeños actos y te diría, con una apertura grande a la sociedad. Me parece que este proceso, diseñado como está bastante de espalda a la sociedad, ¿viste? A una sociedad que requiere que haya respuesta y te diría que se culpa a los que se tenga que culpar y que se absuelva a los que no se les encuentre prueba, pero que debe ser hecho muy de frente a la sociedad si lo que se quiere es recomponer, digamos, esos hilos de relación que hace tiempo que están rotos, ¿no? Entonces me parece que es una oportunidad que se está perdiendo, más allá del tiempo, por la forma, ¿no? Ahora te voy a preguntar por la estrategia que hubo para tratar de comprar en cierta libertad, pero voy a saludar por educación a la mesa y también para darles un pie muy breve. Primero los saludo al doctor Julián de Diego. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Dos cuestiones. Por un lado, reforma laboral, ¿qué tan importante es para el país? Bueno, la reforma laboral es vital porque es una reforma estructural y que tiene que ver con recomponer el escenario de lo que podría ser un país que vuelva a traer inversiones. Es decir, para que nosotros podamos generar crecimiento, que es la única fórmula a través de la cual se genera o se produce empleo, tenemos que tener una cantidad de requisitos y condiciones que en parte ya se están dando: estabilidad, equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo hay que brindarle al inversor las herramientas que sean necesarias, yo diría imprescindibles, para que nuestra legislación se modernice, teniendo en cuenta que nuestra ley de contrato de trabajo, que ha cumplido una función muy importante en nuestro sistema legal, cumplió ya 50 años y se aprobó en momentos en donde no existía ni el fax. Entonces, hoy hay una herramienta fundamental para poder adecuarnos y salir de este desajuste que hay entre la legislación antigua y la moderna, que es el impulso que nos están dando las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías nos están condicionando para que nosotros adecuemos la legislación de un modo tal que, y esto lo aclaro con énfasis, sin sacrificar los derechos fundamentales del trabajador, ingresemos a una nueva etapa en la cual todavía nosotros no hemos hecho grandes cosas. El primer avance es la ley de teletrabajo y el segundo avance es la ley de bases, pero
España, Francia, Italia, que nosotros tomamos muchas veces como modelo, ya van por 5 oleadas después de la pandemia de reformas laborales. Nosotros vamos por haber iniciado el proceso con una sola. Tratando de agarrar que hay mucho para hacer. La primera ola. Sebastián López Pereira, muy buenas noches. ¿Qué es lo que nos preocupa a los argentinos? Hablábamos con Diego en este contexto de lo que está pasando con la causa, los cuadernos de las coimas. ¿Cuánto nos preocupa la corrupción y cuándo nos preocupa la corrupción? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la corrupción está retomando vigor porque se dan dos fenómenos cruzados. Por un lado, a los opositores del actual gobierno le preocupa la corrupción supuesta de algunos hechos del gobierno presente, y a los que votaron al actual gobierno y al PRO revive con intensidad el tema de estas causas que ya como recién contaban muy bien, tienen muchos años y todo el tiempo, sobre todo cuando vuelven a ocupar, en este caso por el inicio del juicio, lugar en los medios, la población empieza a plantearlo como un problema. Y hoy, como tema general, la corrupción es el principal problema que le afecta a los argentinos. No nos olvidemos que hace apenas 2 años atrás, o 1 año y medio atrás, la inflación ocupaba el primer lugar con un 70% de las menciones. Hoy la inflación se lleva con suerte el 15% y son corrupción, endeudamiento del país y en otro nivel, ya en una segunda escala, un segundo pelotón, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo. Alfredo Sainz, buenas noches. Cuando hablaba Diego recién de la renovación empresaria, ¿no? Y cómo se vivió desde la micro. Vos como especialista en la micro, ¿qué es lo que crees que puede continuar sucediendo en el tema de cuadernos? Sí, mira, tío, la gran pregunta que es para mí, tío, y que capaz que Diego le puede responder es: el gobierno está avanzando una nueva ola de privatizaciones, y en eso, cuando empiezan a hablarse de las empresas que van a entrar a ser privatizadas, vuelven a aparecer muchos de los nombres que vos, Diego, lo pusiste en la causa, sí, Cuadernos. ¿Qué lectura haces de este revival de nombres que habían quedado bastante pegados? Bueno, ahí tenés un tema muy interesante que apuntás, Alfredo, porque en realidad están conviviendo entre dos mundos, entre un mundo oscuro donde confesaron, por ejemplo, Cartelone confesó, está él, sus hijos y demás, creo que 5 integrantes de la empresa imputados, y por otra parte están a punto de quedarse con la ruta del Mercosur, ¿viste? La que une desde Zárate hasta Paso de los Libres y el puente de Rosario Victoria. Y no solo eso, ellos podrían utilizar una línea de crédito pública del vice. Fíjate vos qué contradicción, por no terminar las cosas a tiempo, podemos encontrarnos en un momento incómodo para el gobierno, porque su primer licitación de rutas, que ya se abrieron los sobres, resultó ganadora una empresa que tiene que dividir sus días, ¿no?, entre el banquillo de los acusados y un negocio que el Estado le daría por 30 años más, ¿no? Fíjate los problemas que hay de no terminar con las cosas a tiempo. Ahora es un problema concreto. Hay jugadores nuevos, porque también, bueno, Cartelón es un grupo mendocino, sí, de obra pública, digamos, unos grandes nombres de lo que viene de décadas. ¿Hay jugadores nuevos que pueden ocupar esos papeles? Hay en varias áreas. Por ejemplo, el otro día lo hablábamos en trenes, uno de los grupos más grandes de México, el grupo más grande de México de carga, viene con todo. Ya te diría que instaló una filial y demás a pujar por el Belgrano Cargas, te diría todos los ramales. No le importa a los que no son rentables, porque le importan algunos puntuales que son muy rentables. Y después, en el grupo de rutas, entró un grupo cordobés que no se dedicó nunca a la obra pública vial. Y yo creo que en estas rutas que vienen ahora, es posible que la semana que viene o la otra ya se abran las licitaciones de otros corredores viales, la 5, creo que la 3. En principio, y es posible que ahí aparezcan grupos nuevos. En el Belgrano Carga seguramente van a aparecer grupos nuevos, porque no te olvides que hay las mineras, que son gran parte de las que tienen los eventuales contratos futuros para transportar carga, están muy activas armando UTES y demás para ver si pueden también quedarse al menos con algunos ramales. Así que en algunas áreas yo creo que puede pasar. También pasó en las centrales térmicas, la del Comahue. También llegaron algunos grupos nuevos y hay varios nuevos que no estaban en el mundo energético, que no estaban en ese lugar
en esa cuenca del Limay y que ahora han ido a pujar por estas 4 centrales que ya también se abrieron los pliegos. Fede Águila, buenas noches. Te sumo con una pregunta para Diego Cabot. Sí, Diego, te quería preguntar por la estrategia de Cristina Kirchner. Su abogado Carlos Beraldi dijo en estos días, obviamente volvió a hablar que había animosidad política y judicial contra ella, pero además sobre la figura de asociación ilícita, que ya había sido juzgada en la causa Vialidad, que había sido absuelta en ese caso, fue condenada por otra figura, que la están juzgando 2 veces. ¿Qué opinión tenés vos sobre esto? ¿Y qué te parece hacia dónde puede apuntar la defensa de Cristina Kirchner más allá de esta persecución que viene denunciando? La defensa de Cristina Kirchner, desde el punto de vista jurídico, no ha sido de las más brillantes. En general, su defensa ha sido, te diría, mucho más política, ¿no? Basada en lo que bien vos decís, persecución, lawfare y demás. Evita los hechos, sí, ¿no? Evita los hechos, nunca discute los hechos. Si vos te fijás en aquel famoso alegato donde estaba bastante fuera de sí, aquel por Zoom que tenía una bandera atrás, recordás cuando dijo condenada, bueno, ahí no hizo un alegato jurídico muy fuerte, ¿no? Respecto a la asociación ilícita, bueno, será la justicia la que tendrá que limitar si ese delito está o no juzgado. En este caso, te diría que son todos hechos nuevos, no hay demasiada, no son los mismos hechos juzgándose en 2 lugares, ¿no? Son hechos nuevos. Vos podés, acá intervenían otros personajes, intervenía Clanens como una figura fundamental, como nexo, que recibía la información de Vialidad y que él sabía a quién Vialidad le había pagado para al otro día llamarlo y pedirle el retorno. Existían otros personajes que acarreaban bolsos y que los llevaban al domicilio particular de ella. En ese momento ella vivía en Olivos, pero su domicilio particular hacía las veces de lugar de acopio. Entonces, me parece que son hechos nuevos. Pero bueno, la justicia lo tendrá que determinar, habrá que ver qué determina. Pero la defensa de ella no creo que tenga muchas novedades respecto a lo que ha sido en todas las causas, y es una defensa política, en un momento, hay que decirlo, donde ella políticamente está más débil, ¿no? O sea que sus argumentos también se sopesan menos. Mira, perdón, Julián, te pregunto respecto de la justicia, esto que estábamos viendo con el título del día de hoy, que puede ser muy extenso el juicio. ¿No debería cambiar eso, Julián? Mira, es un caso típico de denegación de justicia que los casos duren tantos años. De hecho, cuando uno visualiza, yo puedo opinar desde el punto de vista del tema laboral, cuando uno visualiza lo que ocurre con los juicios laborales de larga duración, se encuentra con que aparecen sentencias que son absolutamente exóticas. La Corte Suprema las llama las sentencias exorbitantes. Para darte una idea, reitero, en el tema que yo conozco bien, que es el tema laboral, un juicio de un trabajador de una panadería que había trabajado 5 años y que con las multas que ahora están derogadas tenía derecho a cobrar aproximadamente unos 20 salarios que actualizados hoy en esa categoría profesional serían unos 20 millones de pesos, recibió una sentencia de 270 millones. La sentencia fue apelada a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que esta cifra es absolutamente exorbitante, no guarda ninguna razonabilidad ni ninguna proporción, vuelva a la instancia anterior para que sea reconsiderada. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una demora en la justicia? No solamente la desproporción que se produce en los montos, sino el hecho de que tanto la CGT, fíjate vos qué casualidad, José, la CGT, la Unión Industrial y las cámaras empresarias y hasta el Gobierno Nacional han dicho que uno de los factores de destrucción generalizado de empresas, sobre todo de pymes, lo están dando las sentencias exorbitantes, porque no solamente destruyen al empleador que no puede pagar y que por lo tanto en una pyme desaparece, sino que destruye los puestos de trabajo que tenía esa pyme. Sí, se pone como un factor y es interesante, Julián, lo que estás planteando. 23, 24, 3 minutos de corte y ya volvemos con mucho más Comunidad de Negocios.